Muy buenos días, les saluda el pastor Carlos Carrión de la Primera Iglesia Bautista Hispana en La Grange, Texas, la mañana de este martes 1 de marzo del 2016. Agradezco al Señor poder estar en sintonía nuevamente por este medio y le invito a que vayamos ante el Señor orando por sus provisiones. Bendito Señor, gracias por permitirnos despertar esta mañana. Gracias por tu cuidado, por tu provisión, Señor. Te rogamos, Padre, que tú sigas proveyendo nuestras vidas, nos sigas enseñando. Padre, queremos ser personas útiles en tu reino, personas que podamos ser útiles en el plan que tú tienes para la humanidad, y te pedimos por favor, Señor, tú nos ayudes a seguir uniéndonos a tu proyecto para que seamos, Señor, herramientas en tu mano para bendecir a quienes tú quieres bendecir, Señor. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén y amén. Esta semana estamos aprendiendo la maniobra Únete en el proyecto de Jesús a través de Operación Jesús, y la estrategia para cumplir con esta maniobra es la estrategia 30-30 que estamos tratando de desarrollar cada mañana, cada día, cuando estamos entrando a nuestras labores diarias, a nuestro trabajo, a nuestra escuela, y estamos tratando de desarrollar la oración de intercesión. Eso es el tema de esta semana, lo importante de orar y lo importante de orar en intercesión por nuestro entorno, por los que están a nuestro alrededor. Y debemos preguntarnos entonces en qué dirección fluyen nuestras oraciones, qué es lo que nos preocupa cuando estamos orando, qué es lo que nos motiva a orar, para qué oramos. Precisamente eso es lo que vamos a estar meditando en esta mañana en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 18, versículos 16 al 33, dice de la siguiente manera así: y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare ahí 45. Y volvió a hablar y dijo: quizás se hallaran ahí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, y hablaré, quizás se hallare ahí 30. Y respondió: no lo haré si hallare ahí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán ahí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizás se hallaran ahí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, y luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Génesis 18 del 16 al 33, perdón. Dios habló con Abraham, eso no nos queda duda. El pasaje es muy claro en ese punto. Dios y Abraham entablaron un diálogo. ¿Cómo se hizo? ¿Qué aspecto tenía Dios? ¿Fue de manera física? ¿Fue en un aspecto espiritual? Yo le propongo que en este momento no entremos en ese detalle, sino que pongamos nuestro enfoque, nuestra concentración en lo que nos enseña el pasaje respecto a la importancia de la intercesión. Cuando Abraham intercedió por Sodoma y por Gomorra, Dios estaba preocupado desde mucho antes que Abraham se preocupara por los habitantes de esta ciudad. De hecho, fue el mismo Dios el que puso en el corazón de Abraham el interceder por estas ciudades.
De hecho, Abraham estaba preocupado más por su sobrino Lot, que vivía en una de estas ciudades, y Dios, en cambio, estaba preocupado por toda la humanidad que habitaba estos pueblos. Estaba preocupado por la decadencia moral tan avanzada que estaba teniendo la sociedad, el avance tan apresurado que la sociedad de estas ciudades estaba presentando, y a él le dolía el corazón la vida de estas personas. Es decir, cuando Abraham estaba intercediendo por estas ciudades, Dios desde mucho antes ya estaba sintiendo en su corazón el dolor y el pesar por estos hombres, por estas sociedades. Antes de que nosotros intervengamos o intercedamos por otras personas, Dios ya lo hizo antes, Dios ya se preocupó por esas personas antes, y es por eso que pone en nuestro corazón el deseo de que usted y yo intercedamos ante Él pidiendo bendición por esas personas. Mire, podemos preguntarnos, ¿sirvió de algo que Abraham intercediera si de todas maneras Dios pensaba hacer algo? ¿Sirvió de algo que Abraham hablara con Dios intercediendo por estas dos ciudades y de todos modos Dios ya desde antes ya había pensado intervenir? ¿Para qué tuvo que hablar Abraham con Dios al respecto de esas ciudades? Mire, hay muchas enseñanzas en este pasaje, pero déjeme resumirle unas pocas. Si Abraham no hubiera intercedido, no conoceríamos esta historia, para empezar. Si Abraham no hubiera establecido este diálogo buscando al Señor en relación a la intercesión por estas ciudades, usted y yo no conoceríamos lo que sucedió respecto a esta historia. ¿Qué otros acontecimientos sucedieron en ese día? Seguramente muchos, pero no los conocemos, porque no hubo esa intercesión, porque no hubo ese diálogo. Lo que realmente importa, las cosas que realmente son importantes en el mundo, son aquellas que tienen que ver entre un diálogo entre Dios y los seres humanos. Para empezar, si Abraham no hubiera intercedido, este hecho, estos sucesos, usted y yo no los conoceríamos. Si Abraham no hubiera intercedido, no hubiera podido disfrutar de ese intenso encuentro con Dios. Oiga, qué diálogo tan maravilloso tuvo este hombre con su Dios. ¿No es cierto? Es algo impresionante. En ocasiones hasta pudiera parecer que Abraham le está faltando el respeto a Dios. De ahí la repetida insistencia en disculparse, en solicitarle perdón al Señor. Como ya lo dijimos, no importa lo que nos conteste Dios cuando le pedimos y oramos a Él, cuando oramos ante Él y le pedimos cosas, no importa lo que nos conteste. Lo maravilloso es que podemos hablar con Dios, que Dios nos escucha a través de su Hijo Jesucristo. Eso es lo maravilloso. El que Él decida contestar a nuestra solicitud realmente es lo de menos. El hecho de que el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, se digne a querer escucharnos a usted y a mí, creaciones de su mano, seres imperfectos, seres llenos de defectos y de errores, y que por la sangre de Jesucristo nos puede escuchar, por medio de Jesucristo podemos establecer ese diálogo. Eso es lo maravilloso, eso es lo grande aquí. Si Abraham no hubiera querido interceder por estas personas, se hubiera perdido la bendición de tener ese diálogo con Dios y de saber que su Dios lo escuchaba, que su Dios le ponía atención al diálogo que él quería emprender con eso. Si Abraham no hubiera intercedido, los seres humanos de aquella época no hubieran conocido tan cabalmente la misericordia de Dios. Mire, este evento nos enseña una parte importante del carácter de Dios, su misericordia. Nuestras oraciones son oportunidades para que Dios se revele. Como decíamos en el servicio de este domingo pasado, la oración no es poderosa, la oración no tiene poder. El poderoso es Dios, el que tiene poder es Dios. La oración es una puerta para que ese poder de Dios se manifieste. Si Abraham no hubiera intercedido, los seres humanos de aquella época no hubieran conocido el poder y la misericordia de Dios. Este pasaje nos revela, sin duda, esa ocasión. Mire, la oración alineada con la voluntad de Dios nos presenta o nos permite ser parte de la historia de Dios. El que usted y yo hagamos oraciones alineadas con la voluntad de Dios nos permite ser parte de la historia que Dios tiene preparada para la humanidad. Orar en el nombre de Jesús, entonces, es alinear nuestro corazón con el corazón de Jesús. Abraham oró con un corazón alineado al plan de Dios. Por eso fue escuchado, independientemente de los resultados finales de la solicitud que Abraham presentó ante Dios. Lo maravilloso aquí es que fue escuchado, y eso está claro en el pasaje. Dios le contestaba cada vez que hablaba, intercedía y modificaba el número de justos que quizás podía encontrar
en esas ciudades, Dios le contestaba y Dios lo escuchó, independientemente de que el resultado fue lo que Dios decidió hacer, porque el juicio de esas ciudades lo ameritaba, porque Dios necesitaba mostrar su misericordia para que el pecado y la maldad de esas ciudades no se propagara para más pueblos y no se autodestruyeran esos pueblos. Dios decidió enviar juicio a esas ciudades, independientemente del resultado que Dios ya había planeado. Lo importante aquí en anotar respecto al tema de la intercesión es que Abraham fue escuchado. Dios lo escuchó. Cuando el cristiano ora en el nombre de Jesús e intercede por algo o por alguien, lo que está haciendo el cristiano es poner su corazón en alineación al corazón de Dios. Cuando el cristiano ora con su corazón alineado al corazón de Dios, sus oraciones son contestadas, porque sus deseos son los deseos de Dios. Para orar de esta manera, para orar con el corazón alineado al corazón de Dios, entonces el cristiano necesita juntarse con Jesús todo el día, enseñar de Jesús a otros y de esa manera entonces estar siguiendo el ejemplo de Jesús y entonces unirse al proyecto de Jesús que tiene para la humanidad. Puede notar cómo las maniobras, las estrategias que hemos estado aprendiendo desde la semana 1 en Operación Jesús se van ligando en la vida cristiana. Si quiero caminar con Jesús, entonces tengo que juntarme con Jesús. Cuando me empiezo a juntar con Jesús, entonces quiero compartir con otros la experiencia que estoy viviendo con Jesús. Y cuando estoy enseñando a otros de Jesús, entonces me comprometo a que el ejemplo de Jesús sea el ejemplo que evidencie mi vida. Y cuando estoy ejemplificando el ejemplo de Jesús o siguiendo el ejemplo de Jesús en mi vida, entonces me estoy uniendo a su propósito cuando oro. Porque mis deseos entonces están sometidos a los deseos que Él quiere para la humanidad. Por eso es importante que usted y yo intercedamos, que usted y yo oremos y que usted y yo presentemos intercesión delante de Dios por los demás. Y le tengo unas preguntas finales. ¿Qué cosas desea que Dios haga que sucedan respecto a su vida? ¿Qué cosas desea que Dios haga que pasen en su familia? ¿Qué cosas desea que Dios haga con respecto a su escuela o trabajo? Más bien la pregunta es, ¿qué desea Dios que suceda en mi familia? ¿Qué desea Dios que suceda en mi trabajo? ¿Qué desea Dios que suceda en mi escuela, en mi familia, en mi vecindario? ¿Qué desea Dios que suceda en mi comunidad? Lo que Dios desea que suceda es lo que desea que nosotros le pidamos. Dios desea bendecir a mi familia. Dios desea que mi familia le sigamos. Dios desea que mi familia seamos personas que realmente estamos sirviéndole, que le conozcamos como nuestro Señor y Salvador. Dios desea que las personas de mi trabajo sean bendecidas y desea que en mi trabajo se le adore, se le permita honrar con la forma que trabajamos. Dios desea que en mi trabajo no haya corrupción, no haya tranzas, no haya manera de sacar ventaja siempre uno del otro. Dios desea que en mi comunidad haya paz, haya tranquilidad, no haya crimen. Eso desea Dios. Entonces eso debe de ser mi deseo en mi intercesión. Cuando yo oro, debo orar por los deseos que Él tiene. Debo pedir como si Él pidiera. Eso es alinear mi oración al proyecto de Dios. Espero que usted y yo entendamos cada vez más la importancia de interceder y la importancia de alinear nuestros deseos con el corazón de Dios conforme a sus deseos. Le invito a que estemos reflexionando en esto y que pongamos en práctica la estrategia 30-30. Todas las mañanas, antes de entrar a nuestro centro de trabajo o a nuestra escuela o nuestra comunidad, el supermercado, hinquemos por lo menos una de nuestras rodillas y por 30 segundos oremos para que Dios bendiga a las personas en ese lugar. Intercedamos por las personas que están a nuestro alrededor. Dios le bendiga y nos vemos en el siguiente devocional.